Sí, doctor. Doctora, buenas tardes. Una pregunta. Muy bien. En los tipos de disfagia que se puede producir por esofagitis infecciosa, ¿hay alguna diferencia? Es decir, ¿puede producirse una disfagia a sólidos y líquidos o algún tipo específico? No necesariamente, ¿no? Acá la disfagia generalmente se produce más que todo a los sólidos, ¿ya? En las esofagitis virales, ¿no? Generalmente la disfagia es a sólidos. Las esofagitis que se llama, que se producen, que se llama, digamos, en el caso de las cáusticas, esas sí son esofagitis de tipo que se llama, esas disfagias son de tipo progresivo, ¿no? El paciente primero empieza a tener disfagias sólidos y conforme vaya aumentando la gravedad de la estenosis, ya se empieza a presentar la disfagia líquidos. Esa es progresiva, ¿no? En el caso de que se llama de las virales, generalmente son a sólidos, ¿no? De frente son a sólidos, ¿no? Solamente en el caso de citomegalovirus podría ser que se llama que pueda progresar también a estenosis. En algunos casos sí se ha visto que citomegalovirus puede producir, que se llama, cuadros de estenosis, ¿no? Por reparación, por fibrosis de reparación. Pero generalmente ellas se cruzan con disfagia de frente a alimentos sólidos, ¿no? Y en el caso de las que son por radiación, las rádicas o producidas por cáusticos, esas sí ellos tienen una disfagia progresiva, ¿no? Primero a sólidos y luego a líquidos. Ok. Muchas gracias, doctor. No, no te preocupes. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ver las esofagitis crónicas, ¿no? Dentro de las esofagitis crónicas, a la cabeza está pues la esofagitis por reflujo, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿no? Entonces, ¿qué es esta enfermedad? Es precisamente una enfermedad recurrente, ¿no? Relacionada al flujo retrógrado del contenido gástrico, ¿no? Y va a ir al esófago, pero también puede ir incluso hasta los órganos adyacentes, ¿no? Se va a presentar con un espectro bastante variado de síntomas que pueden alterar la calidad de vida del paciente. Entonces, acá en las imágenes estamos viendo eso, ¿no? Que ese retorno del contenido gástrico, sea ácido o no ácido, puede producir que se llama inflamación y lesiones en el esófago, ¿no? Hay un reflujo, hay una enfermedad por reflujo no erosiva y una enfermedad por reflujo erosiva. Generalmente la enfermedad por reflujo no erosiva se caracteriza por síntomas, ¿no? Pero no se ven alteraciones en la mucosa. ¿Qué quiere decir? Que la barrera de protección del esófago no ha sido traspasada. Pero cuando ya hay una enfermedad por reflujo erosiva, esto sí, esta barrera ya fue, ¿qué se llama? Fue sobrepasada y empiezan a aparecer lesiones, ¿no? Pueden aparecer erosiones, úlceras, como estamos viendo en la imagen de la izquierda, ¿no? Úlceras lineales, y incluso pueden haber, ¿qué se llama? Cuadros de estenosis por reparación. Y en el cuadro de la derecha estamos viendo ya cómo hay un área de estenosis por la cicatrización que se está produciendo en la mucosa. Entonces el reflujo es bastante frecuente, ¿no? Se puede encontrar hasta el 13.5% de la población, ¿no? Generalmente puede representar hasta el 7.7% de todos los síntomas digestivos por los cuales los pacientes consultan, ¿no? La esofagitis generalmente se puede encontrar en hasta un 30-50% de la población que tiene síntomas de reflujo. Quiere decir que no todos los que tienen síntomas de reflujo van a tener esofagitis, ¿ya? Se presenta de igual forma en los sexos masculino y femenino, ¿ya? El reflujo se presenta igual, pero la esofagitis es más frecuente en los hombres que en las mujeres. Entonces, Montreal que es un consenso para la enfermedad por reflujo. Entonces, aparte de definirnos qué es la enfermedad por reflujo, también nos puede separar cómo se presenta esta enfermedad, ¿no? En dos grupos importantes, con síndromes esofágicos y con síndromes extraesofágicos. Entonces, dentro de los que tenemos los síndromes esofágicos, tenemos a los que son sintomáticos y a los que tienen lesión mucosa. Los que son sintomáticos precisamente son los que corresponden a la enfermedad por reflujo no erosiva, ¿no? O sea, ¿qué pasa? El paciente tiene los síntomas, tiene pirosis, tiene regurgitación, puede tener dolor torácico, pero cuando nosotros hacemos la endoscopia no encontramos lesiones dentro del esófago, ¿ya? Y
tenemos por el otro lado a los que sí tienen lesión mucosa, ¿no? Los que tienen esofagitis, los que tienen lesiones ya producidas por esto, como estenosis, los que tienen el famoso esófago de Barrett o ya el adenocarcinoma, ¿no? Producido por el esófago de Barrett. Y en el otro lado tenemos a los que tienen síndromes extraesofágicos. Como dijimos, este reflujo no solamente puede comprometer el esófago, también puede pasar a los órganos adyacentes, ¿no? A la vía respiratoria. Entonces, hay algunas asociaciones ya establecidas con el reflujo, ¿no? Como que puede haber tos por reflujo, o sea, tos crónica por reflujo, puede haber laringitis por reflujo, asma por reflujo y erosiones dentales por reflujo. Y se está proponiendo que también podría producirse una faringitis, una sinusitis, una fibrosis pulmonar idiopática o una otitis medio recurrente también por reflujo. O sea, cuando hay estos cuadros y no encontramos una causa diferente, entonces el reflujo también entra en el diagnóstico diferencial. Nosotros debemos diferenciar, hay un reflujo fisiológico y un reflujo patológico. El reflujo fisiológico generalmente se produce después de las comidas, generalmente no pasan más de 40 episodios en 24 horas, son cortos, ¿no? No se presentan generalmente durante la noche, no producen lesión del esófago y el pH en el esófago generalmente va a ser mayor siempre a 4. Entonces, este es el reflujo fisiológico, ¿no? Que podemos tener en forma normal. ¿Ya? Y hay que tener en cuenta otra cosa importante, que hay una barrera esofágica, ¿no? Para que se produzca una enfermedad por reflujo gastroesofágico, con esofagitis tiene que haber alteración, que se llama sobrepasarse esta barrera esofágica. La barrera esofágica tiene factores preepiteliales, epiteliales y posepiteliales, ¿no? Lo más importante son los factores epiteliales y los posepiteliales, ¿no? Acá lo estamos viendo esquemáticamente, ¿no? La defensa epitelial, esas uniones estrechas entre las células, ¿no? Y esa defensa posepitelial precisamente que permite el arrastre, ¿no? De estos iones ácidos que han podido difundir. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay un desequilibrio, cuando hay un desequilibrio entre los factores agresores y los factores que defienden, entonces se produce la enfermedad por reflujo con esofagitis, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver acá? La enfermedad por reflujo, ¿cómo la vamos a diagnosticar? Síntomas, sintomáticamente. Los síntomas clínicos, o sea, la pirosis, la regurgitación, no son suficientes para que hagamos un diagnóstico de enfermedad por reflujo, ¿no? Porque generalmente, si nosotros solamente nos basáramos en esto, un 30% de los individuos con reflujo no serían diagnosticados y un 47% de los sanos se diagnosticarían incorrectamente, ¿no? Entonces, la presencia de síntomas no asegura diagnóstico de enfermedad por reflujo. Más adelante vamos a verlo más brevemente esto. Entonces, los síntomas no siempre se van a correlacionar con esto. No nos podemos basear solamente en los síntomas clínicos. Existen otros métodos diagnósticos que van a ser un poquito más específicos, ¿no? Hay pruebas que van a determinar exactamente la presencia de reflujo patológico, como es la pHimetría de 24 horas. Esta prácticamente es el gol estándar para el diagnóstico de enfermedad por reflujo, ¿ya? Pero también hay otras pruebas que pueden poner de manifiesto la repercusión del reflujo sobre el esófago, como es la endoscopía, la toma de biopsias o sea, la histología, o en casos pues ya donde ya hay complicaciones, la radiología varitada. Entonces, la pHimetría precisamente es el monitoreo del pH del esófago durante todo el día, durante las 24 horas, ¿no? Y es la medición más objetiva de reflujo anormal, ¿no? Es el gol estándar, es el gol estándar para el diagnóstico de enfermedad por reflujo, ¿no? Se han desarrollado otras técnicas asociadas a la pHimetría de 24 horas. ¿Para qué? Para que pueda aumentar su rédito diagnóstico, como es la impedanciometría. Porque la pHimetría nos va a detectar los reflujos de tipo ácido. Pero recuerden que no todos los reflujos son ácidos, ¿no? Puede haber reflujos no ácidos o débilmente ácidos. Y la impedanciometría nos puede ayudar detectando esos tipos. Entonces, la pHimetría consiste en eso, en la introducción de un catéter que tiene que se llama sensores que se llama para evaluar los cambios de pH, ¿no? Estos sensores van a estar prácticamente cada centímetro, hay como 36 sensores que se van a colocar. Esa sonda se introduce por la nariz y se lleva prácticamente hasta un poco más arriba del esfínter esofágico inferior. Se va a dejar esa sonda 24 horas ahí, ¿no? Tiene que hacer, por lo menos tiene que quedarse, tiene que haber un registro de 16 horas como mínimo. Generalmente la dejamos 24 horas.
y se va a registrar las 24 horas todos los cambios de pH que van a haber en el esófago, ¿no? Estos cambios también se van a asociar a los síntomas que tiene el paciente, ¿no? El paciente va a tener, junto con él, va a tener, ¿qué se llama? Una grabadora donde va a poder él, ¿qué se llama? Más o menos graficar los síntomas. O sea, digamos, si el paciente tiene un episodio de dolor en el pecho, va a poder apretar un botón en esa grabadora y eso se va a registrar y eso se va a correlacionar si en ese momento hubo un episodio de reflujo, ¿no? Entonces, no solamente nos va a ayudar a medir qué se llama los episodios de reflujo, sino también si tienen correlación con los síntomas del paciente. La radiología no es una prueba valiosa para diagnóstico solo en el caso ya de complicaciones como las estenosis. La endoscopía es una investigación valiosa, pero no tiene mucha especificidad, no tiene mucha especificidad. Podemos ver lesiones, pero generalmente no es del todo específica, ¿no? Se tendría que complementar con otras técnicas más como la histopatología. En la endoscopía vamos a ver algunas características de las lesiones que puede producir el reflujo, ¿no? La clasificación de Los Ángeles más o menos trata de objetivar este tipo de cambios que se pueden producir por el reflujo y que podemos evidenciarlos endoscópicamente. En la clasificación de Los Ángeles de grado A nos habla de erosiones que justo vamos a encontrarlas inmediatamente en el esófago distal por encima de la unión esófago-gástrica, erosiones pequeñitas de 5 milímetros que no sobrepasan estos 5 milímetros y no se extienden entre dos pliegues mucosos. En el grado B, esas erosiones ya son más de 5 milímetros, pero igual no sobrepasan los pliegues mucosos. En el grado C, las erosiones sí se van a extender entre dos o más pliegues mucosos, pero afecta menos del 75% de la circunferencia, y en el grado D afecta más del 75% de la circunferencia, ¿no? Estas precisamente son las lesiones que pueden producir, que se llama complicaciones como la estenosis. Hay otras técnicas también que pueden ayudar, ¿no? Pero tienen que ser indicaciones limitadas para el diagnóstico de enfermedad por reflujo, ¿no? La manometría es una técnica que nos ayuda a ver la motilidad del esófago, ¿no? Pero generalmente nos ayuda más para qué? Para poder, ¿qué se llama? Estudiar a los pacientes que van a ser candidatos a la cirugía antirreflujo, ¿no? También nos ayuda mucho la manometría para ubicar precisamente dónde está el esfínter esofágico inferior, donde debemos colocar el electrodo de la pH-metría. Esta es la sonda de manometría. Igual sí es bastante parecida a la sonda de pH-metría, ¿no? Pero en el caso de esto lo que va a detectar son que se llama presiones, ¿no? Entonces, si nosotros queremos diagnosticar enfermedad por reflujo gastroesofágico, si solamente nos basamos en síntomas típicos, como la pirosis y regurgitación, estos solamente van a tener una sensibilidad del 70% y especificidad del 67%. Si nosotros quisiéramos, ¿qué se llama?, hacer una prueba terapéutica, o sea, le damos inhibidores de bomba de protones al paciente para ver, ¿qué se llama?, si con esto mejora, esto solo va a tener una sensibilidad de 78% y especificidad de 54%. La endoscopía solo tiene una sensibilidad de 25%, pero si encontramos lesiones que son características de reflujo, su especificidad puede subir hasta el 100%, como son la esofagitis Los Ángeles B, C y D. Si nosotros encontramos esofagitis Los Ángeles B, C y D, si encontramos estenosis esofágicas pépticas, si encontramos esófago de Barrett o adenocarcinoma, ya eso seguro que es por reflujo, ¿no? Y la monitorización por pH-metría de 24 horas tiene una sensibilidad del 90% y especificidad del 100%, es la que la convierte en la prueba gold estándar. Entonces, para hacer el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico, han salido varios consensos, ¿no? Uno de ellos es el consenso de Lyon. El consenso de Lyon, el primero salió en el 2017 y ahora en el 2024 se ha vuelto a reunir nuevamente y han hecho algunas correcciones, se podría decir. Entonces, ¿qué se ha visto en el consenso del Lyon ahora del 2024? Nosotros para diagnosticar, que se llama mediante endoscopía, enfermedad por reflujo, tenemos que tener una esofagitis Los Ángeles B, C o D, o una esofagitis que nos diga que hay un esófago de Barrett, ¿no? O encontramos una estenosis de tipo péptico. Eso sí es una evidencia que nos dice que sí hay enfermedad por reflujo. Si nosotros encontramos una esofagitis Los Ángeles A, es una evidencia inconclusa.
¿no? Y tenemos que apoyarnos en otra prueba diagnóstica, ¿ya? ¿Como qué? Como encontrar una hernia hiatal, ¿no? O en la biopsia encontrar cambios característicos de reflujo, ¿no? Ahora, si nosotros nos vamos a basear en la pH-metría o pH-impedanciometría, ¿qué nos va a decir que realmente si hay una enfermedad por reflujo? El tener un tiempo de exposición ácida mayor al 6% en las 24 horas del estudio, ¿ya? Si nosotros tenemos un tiempo de exposición ácida que está a menos del 6%, o sea, entre el 4 al 6%, entonces eso todavía eso es una prueba inconclusa. Es una prueba inconclusa. Y tendría que apoyarse con qué? Con la asociación con los síntomas. O sea, debe haber asociación con los síntomas que tiene el paciente, ¿no? O también tiene que, en la prueba de pHimetría, el paciente tendría que tener más de 80 episodios de reflujo al día. Nosotros hemos visto que lo normal fisiológicamente es que hay hasta 40 episodios de reflujo, ¿no? Si el paciente tiene más de 80 episodios de reflujo, apoya entonces esto que sea enfermedad por reflujo, ¿no? Eso es para los pacientes que nunca han sido diagnosticados de enfermedad por reflujo, ¿no? Los que no han recibido terapia. Pero también hay criterios para pacientes que sí ya han sido diagnosticados de enfermedad por reflujo, ¿no? Y se les hace los estudios mediante en terapia ya con inhibidores de bomba de protones. Esto ya es ya de especialidad, no es necesario que esto lo aprendan. Solamente la primera parte, en los pacientes que todavía no han sido diagnosticados. El diagnóstico diferencial de la enfermedad por reflujo, la esofagitis infecciosa, ya sea por fármacos, enfermedades coronarias, trastornos motores del esófago, una úlcera, una enfermedad del tracto biliar, una neoplasia, etc. El tratamiento para esta afección, cambios en el estilo de vida nos van a ayudar poco, pero están considerados, ¿no? Hay que evitar fármacos que empeoren el reflujo, inhibidores de calcio, hay que evitar comidas copiosas y ricas en grasas, eso va a favorecer reflujo, evitar el sobrepeso y el tabaco, evitar el ejercicio físico intenso, evitar recostarse hasta una hora después de comer, tratar de dormir con cabecera elevada de 15 a 30 centímetros y tratar de dormir en el cúbito lateral izquierdo, algo ayuda. Pero el tratamiento que se llama, más importante aquí es el farmacológico, ¿no? Podemos utilizar antiácidos y alginatos, pero solo tienen una efectividad del 20%, porque solamente van a prevenir la acidificación del estómago por 90 minutos. Estos no van a producir mejora o sea, no van a producir una mejora significativa en las lesiones del esófago. En cuanto a los bloqueadores H2, como la cimetidina, necesidina, famotidina, ranitina, ya no tenemos, tiene una efectividad que puede ir entre el 32 y 82%. La duración es mucho mayor, ¿no? De 6 a 10 horas. Recuerden que nosotros producimos ácido las 24 horas, ¿no? Pero el gol estándar son los IBP, los inhibidores de bomba de protones, ¿no? Es los que producen el control más completo del ácido, ¿no? Generalmente el tiempo que nosotros damos como tratamiento debe estar de 1 a 2 meses, ¿no? Como mínimo, ¿ya? Con este tratamiento, hasta el 80% de pacientes van a presentar un alivio casi completo, en el caso de que tengan una enfermedad por reflujo erosiva, ¿no? Y hasta un 60% de los pacientes que tienen enfermedad por reflujo no erosiva. Acá estamos, en este cuadro van a encontrar los diferentes tipos de inhibidores de bomba con sus dosis, ¿no? Cualquiera de ellos se puede utilizar. Entonces recuerden que hay que dar un curso por lo menos de 1 a 2 meses, ¿no? Dependiendo, qué se llama, de la gravedad, de la sintomatología del paciente, ¿no? Si quieren ustedes curación de esofagitis, 2 meses como mínimo de tratamiento, ¿no? Se debe dar una dosis antes de la primera comida del día, en ayunas, ¿no? Si el paciente no tiene una respuesta completa con una dosis al día, podemos aumentar a 2 dosis al día o dosis plena, que también se llama, ¿no? Para producir lo que se llama que hay un alivio de toda la sintomatología. Otra opción al tratamiento farmacológico es el tratamiento quirúrgico, ¿no? Sobre todo cuando tenemos pacientes que tienen una alteración de la barrera antirreflujo, ¿no? Pacientes sobre todo que tienen problemas de hernia hiatales. El objetivo de esto es reconstruir esa barrera, ¿no? Se indica cuando hay fracaso con los medicamentos, cuando el paciente recurre a los síntomas frecuentemente, cuando el paciente no tolera los IVPs o tiene complicaciones al tratamiento de los IVPs, o el paciente no quiere tomar por el medicamento. Y contraindica que pacientes que tengan enfermedades, o sea, edad avanzada, ya con otras comorbilidades importantes o una sintomatología funcional muy importante. La técnica
es la fundoplicatura, ¿no? La fundoplicatura de tipo completa o incompleta o parcial o total, ¿no? Que consiste precisa en arropar la parte superior del estómago alrededor de la porción inferior del esófago, ¿no? Puede ser abierta o laparoscópica, tiene el 90% de éxito en controlar los síntomas, en controlar la exposición ácida. Eh, su eficacia depende mucho de la experiencia del cirujano, ¿no? Pero la eficacia también es comparable al tratamiento médico. O sea, si un paciente toma tratamiento médico o se opera, la eficacia va a ser similar en ambos casos. Muy bien, chicos, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas, por favor?